Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es viernes 20 de febrero y comenzamos este informativo repasando algunas de las noticias más importantes de la jornada. Los médicos continúan en huelga hasta conseguir negociar un nuevo estatuto marco. Por otra parte, los datos oficiales más recientes confirman que Ourense atraviesa un momento demográfico excepcional en términos de longevidad. Y hablando precisamente de este tema, les presentamos a un ourensano ferreiro y centenario. Comenzamos. El seguimiento en el turno de mañana de la huelga médica contra el Estatuto Marco del Gobierno Central consigue el 19,34% en la sanidad pública gallega. ¡Lo vamos a ganar! ¡Este estatuto lo vamos a ganar! El seguimiento de la huelga de médicos a nivel nacional convocada contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno Central en el turno de mañana de este viernes fue del 19,34% en los centros sanitarios de la comunidad. El porcentaje de participación en los 7 grandes hospitales del Servicio Galego de Saúde en el turno de mañana alcanzó el 25,57%. En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento fue del 13,93%. En su conjunto, la actividad hospitalaria contó con una participación en la huelga del 24,58%. Pues lo que queremos hacer es básicamente ser casi como el resto de los trabajadores de este país. Intentar, ahora en estos momentos casi todos los funcionarios tenemos una jornada de 35 horas, antes era de 37 horas y media a la semana, pero en nuestro caso, en general, se va mucho más allá de esa jornada. Estamos hablando de jornadas que se pueden ir hasta las 96 horas a la semana en el hospital y hasta cerca de las 300 horas mensuales cuando estás en un comarcal. ¿Vale? Contado jornada de normal y jornada extraordinaria de guardia. Y entonces creemos que eso es abusivo. Tenemos obligación de hacerlas. Por ejemplo, cuando tenemos organizado algún fin de semana para pasar con la familia, con los amigos o simplemente por ocio que nos queremos ir, tenemos el problema de que estamos un viernes, a lo mejor son las 2:15 y ya estamos pensando en qué bien que me voy a la comunión del primo en León y de repente te dicen fulanito se puso malo, está de baja y tienes que asumir la guardia del sábado de él. Y tienes obligación de hacerla. No hay planificación y todo eso está pagado muy por debajo de la hora ordinaria. Estamos hablando de que las guardias localizadas se pagan menos de la mitad de la hora ordinaria y son muchas horas al mes. En el caso de Ourense, el seguimiento fue del 23,87% en el Chúo. El Servicio Galego de Saúde cuenta en la jornada de hoy con la cobertura del 100% de los servicios mínimos, garantizando la actividad asistencial urgente y de emergencias. Ourense gana más de 3 años de esperanza de vida en lo que va de siglo. Los datos oficiales más recientes confirman que Ourense atraviesa un momento demográfico excepcional en términos de longevidad. Al cierre del año 2024, últimos datos consolidados publicados hace escasas semanas, la provincia alcanzaba su máximo histórico en esperanza de vida al nacer, situándose en una media de 83,95 años. Esta cifra, que se ha ensanchado casi 4 años desde principios de siglo, coloca a Ourense ligeramente por encima de la media estatal. El desglose por sexo revela además una tendencia social muy significativa. La brecha de longevidad entre hombres y mujeres se está reduciendo y marca su mínimo histórico, situándose actualmente en 5,48 años de diferencia. Mientras las mujeres ourensanas marcan el techo absoluto con una esperanza de vida de 86,68, los hombres con 81,20 han recortado distancias al experimentar un crecimiento más acelerado en su esperanza de vida durante las últimas 2 décadas. Sin embargo, el verdadero hito estadístico de Ourense no reside en la esperanza de vida media, sino en su capacidad para registrar población centenaria. La provincia de Ourense se mantiene como una potencia indiscutible a la hora de romper la barrera de los 100 años. Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística, para el arranque de 2026, la provincia contabiliza 320 personas con un siglo o más de vida.
aunque en términos absolutos el volumen es lógicamente inferior al de grandes urbes como Madrid o Barcelona. Al cruzar la cifra con la población residente real, Ourense se consolida como el gran laboratorio de longevidad del noroeste peninsular y se sitúa en la élite absoluta de España. Francisco Javier Río Barros, o ferreiro de Melias, chega aos 100 anos. Francisco Javier Río Barros vive hai 50 anos na casa que construiu en Melias, nado na Coruña, como centos de miles de galegos. En 1954 zarpou cara a América na busca dun futuro mellor. En Venezuela estivo ata o ano 1961, cando xa casado cunha ourensa, fixou en Melias o seu fogar e o taller de ferreiría, polo que desde entón é coñecido como o ferreiro de Melias. Agora levántase cada día ás 9 da mañá, almorza e non falta a súa cita co xornal. De feito, é suscriptor de La Región desde hai décadas. La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT denuncia el impago de las indemnizaciones a los trabajadores del servicio de la hora del concello. La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT denuncia la situación que están viviendo los antiguos trabajadores del servicio de la hora del concello de Ourense, a quienes a 31 de diciembre les dieron por finalizados sus contratos laborales sin que hasta la fecha se les haya abonado las indemnizaciones correspondientes ni se les haya anunciado cuándo van a poder disponer de las mismas. El sindicato considera inaceptable que ni la empresa Grupo Europeo Servicios Doal ni el concello de Ourense, que unilateralmente decidió rescindir el servicio, hayan hecho frente a las indemnizaciones de unos trabajadores que han perdido su empleo. A mayores, estos trabajadores se ven envueltos en una parálisis judicial, ya que la empresa ha solicitado por razones varias la suspensión de los diferentes juicios que tenían como objeto, entre otros, reclamaciones de cantidades pendientes de pago. Desde UGT afirman que es inadmisible que esta empresa no liquide e indemnice a sus trabajadores y que el concello de Ourense, organismo subsidiario, tampoco se haga cargo de una situación que está perjudicando a las 9 personas afectadas por el cese del servicio. Además, advierten que la decisión de eliminar la hora ha perjudicado seriamente la movilidad en la ciudad y obliga a hacer uso de los aparcamientos privados mucho más costosos. Luís Menor se reúne con pulpeiros do Carballiño para defender la receta tradicional gallega. El presidente provincial del PP de Ourense, Luís Menor, mantuvo este viernes un encuentro con la Asociación de Pulpeiros de O Carballiño, tras la polémica suscitada por la versión ofrecida del pulpo a la gallega en el Parlamento Europeo. Acabamos de probar a excelencia deste polvo a feira, realmente nada que ver co que ocurriu en Bruselas, e, por tanto, estamos nun acto, creo que de desagravio, pero sobre todo nun acto de unha primeira pedra de volver a poñer en valor ou de poñer en valor realmente o que é o polvo a feira e non ese, esa adefesio que se nos presentou ali e que realmente quitou valor a unha tradición centenaria, unha tradición que forma parte da nosa cultura gastronómica, unha tradición que leva a ter recoñecido a Festa do Polvo no Carballiño como de interés turístico internacional. Anunciamos que en la próxima primavera, de la mano de la Asociación de Pulpeiros de Carballiño, llevaremos a pulpeiros de verdad al Parlamento Europeo para enseñar a estos europeos cómo se hace y cómo se come un buen pulpo. Pero no lo vamos a dejar solo en anécdota, también queremos utilizar este acto de reivindicación de lo nuestro, de lo que nos representa, para pedir en Bruselas que esas ayudas a un sector tan clave que tanto representa a Galicia, que es el pesquero, se mantengan. Según fuentes del partido, el encuentro tuvo carácter consultivo y busca reforzar la imagen y la tradición del pulpo a la gallega ante posibles futuras iniciativas de promoción gastronómica. Con esta reunión, el PP local pretende apoyar al sector de los pulpeiros y garantizar que la receta mantenga su prestigio internacional.
A Asociación Española contra o Cancro en Ourense realizou a asinatura dun convenio marco de colaboración coa entidade Amencer, un acordo co obxectivo de sumar esforzos na loita contra o cancro e reforzar as accións de prevención, información e acompañamento destinadas á cidadanía ourensá. Este acordo recolle diversas liñas de acción nas que ambas organizacións colaboran efectivamente e comprométense a desenvolver iniciativas conxuntas orientadas a informar e concienciar sobre hábitos de vida saudables e prevención do cancro, a través de campañas, charlas, actividades formativas e outros proxectos dirixidos á mocidade. Difundir os recursos e servizos da asociación, facilitando que as persoas usuarias de Amencer que o precisen poidan acceder a información, apoio profesional e acompañamento nos procesos. Colaborar en eventos e accións solidarias, incluindo actividades de sensibilización, participación en campañas e posibles iniciativas de recadación voluntaria. Experimenta en Feminino somerxe a case 400 escolares na ciencia, a tecnoloxía, a enxeñería e as matemáticas sen prexuizos de xénero. Case 400 rapazas e rapaces da provincia de Ourense participaron este venres no campus na 9ª edición da feira Experimenta en Feminino. A feira celébrase no edificio Politécnico Cogallo do 11 de febreiro, Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia. En ela participan alrededor de 150 investigadoras e investigadores, maioritariamente mulleres, da Facultade de Ciencias, da Escola Superior de Enxeñería Informática e da Escola de Enxeñería Aeronáutica do Espazo. Houve un total de 23 talleres nos que aprender todo o que se fai no campus e quen o fai. Elas mesmas explicáronnos algúns destes experimentos. Nada máis entrar, atopámonos con estudiantes de aeronáutica. Lo que venimos aquí es, en Experimenta en Femenino, pues la representación más bien femenina pues de nuestra carrera, que no somos muchas, la verdad. Entonces sería bueno pues hacer también un llamamiento a las chicas que quieran unirse a una ingeniería. Claro. Y nosotros aquí pues lo que tenemos son cohetes, aviones, los perfiles alares, que son los cachos del ala del avión, y lo que hacemos es explicarle un poco a los niños pues lo que consistiría la parte más superficial pues de nuestra carrera y todo lo que vemos dentro. Es un túnel de viento que construyeron antiguas alumnas para que sea más visual el cómo se eleva un avión cuando despega. Y creo que esto que hacemos es muy importante, sobre todo para los niños, porque yo, por ejemplo, cuando era más pequeña me ayudaba mucho estas cosas y sin darte cuenta ibas y de repente te llamaba la atención y aunque parezca que no, eso es lo que pues te anima a de repente dices, "Buah, pues a lo mejor esto me gustaría estudiarlo". Principalmente que se quitaran de la cabeza que es como pues algo de chicos, que en realidad no, o sea, sí son mayoría, pero no pasa absolutamente nada y que se aprende un montón y no sé, es que prueben cosas nuevas, que no es todo lo que tenemos estipulado de siempre, pues claro. Que a lo mejor puedes un día meterte a robótica y te encanta, o a lo mejor no, pero bueno, que tengan la oportunidad de saber si les gusta o no. Seguidamente entramos en Micromundo, onde coñecimos o nivel micro de todas as cousas coas súas correspondentes bacterias e virus, todo amenizado con bonecos para os que non somos capaces de imaginalo. Estamos intentando chamarlles atención sobre a importancia de utilizar correctamente os antibióticos, darlles información sobre que os microorganismos están en todas as partes, como facemos nós, logo en que consiste o proxecto de Mundo Micro, no cal vamos polos institutos explicando como buscar antibióticos para loitar contra a resistencia justamente a antibióticos, un pouco pois tamén no marco do Experimenta, sobre todo este día, pois facer unha chamada sobre a importancia pois da muller na ciencia, cada vez hai menos persoas que se dedican a vocacións científicas e sobre todo pois as mulleres realmente están relegadas a cargos de inferior importancia nos grupos de investigación, entón un pouco tamén para crear vocacións nas novas xeracións sobre a ciencia, tanto mulleres como homes tamén. Outra área moi interesante é a meteoroloxía, sobre todo se pensamos en todo o que leva chovido nos últimos días. Ali tamén nos explicaron fenómenos como la Niña ou os cambios de presións nos océanos. Aquí en este Experimenta lo que queremos es mostrarle un poco, a partir de los experimentos, los estudios y los trabajos que nosotros hacemos en nuestro grupo relacionados tanto con el océano como la atmósfera, como por ejemplo convección, cómo se forma la nube, cómo son los movimientos verticales, también cómo se forman los tornados o ya también relacionados con el océano, por ejemplo los meteotsunamis o lo que es el fenómeno del Niño, que es muy estudiado en nuestro grupo también. Entiendo que es algo que les llama mucho la atención porque todos son muy visuales. Sí, sobre todo buscamos eso, que sean muy vistos para que ellos también les llame un poquito la atención, quieran hacerlos ellos también, entonces tratamos de eso, de que sean muy vistos por ellos. Sí.
A programación da tarde desta edición de Experimenta en Feminino estivo aberta ás persoas interesadas, incluída a conferencia Barbies e Robots, ofrecida por Débora García, investigadora en ciencia dos materiais, escritora e divulgadora científica, autora do blog de divulgación Débora Ciencia. Centrouse en analizar como influen os roles de xénero na percepción da ciencia. García Bello adoita abordar estes temas dende unha perspectiva técnica pero accesible, tratando de explicar por que aínda existen certos rumbos nas carreiras STEM. É unha parte central da feira que tenta poñer sobre a mesa a importancia de romper estereotipos de entidades temperás, algo que se traballa durante toda a mañá cos escolares que visitaron o campus. Me parece muy importante que existan este tipo de jornadas porque es abrir las puertas de la universidad, de los centros de investigación, de futuras profesiones, que muchas veces cuando eres estudiante, pues te puedes imaginar cómo puede ser tu futuro, te puedes imaginar cómo es una carrera o qué cosas vas a aprender en ella. Y entonces cuando te abren las puertas, pues ves la realidad, poder hablar de tú a tú con científicos, con ingenieros, con tecnólogos y ver realmente pues, cómo es su día a día, qué cosas investigan, y ver la realidad, no simplemente pues, lo que te cuentan o la imagen a veces prejuiciosa que podemos tener sobre la profesión científica. Hoy Ourense fue el epicentro de la ciencia, ya que además de la Feria Experimenta en Femenino de la que les hablábamos antes, Salesianos acogió también la segunda Feria Científica de Centros Escolares Salesianos de Galicia. Alumnos y viandantes pudieron disfrutar hoy en el Puente Romano de la segunda Feria Científica de Centros Escolares Salesianos de Galicia. Participaron centros de A Coruña, Lugo, Castrelo Cambados, Vigo y Ourense, así como el diocesano San Lorenzo de Lugo como invitado, que presentaron un total de 13 proyectos científicos desarrollados por los propios alumnos y alumnas, quienes fueron los encargados de explicar sus investigaciones y demostraciones al público asistente. Les mostramos 3 ejemplos. El primero de ellos, química de colores. Empezamos a hacer esto debido a que hacemos unas actividades por las tardes en el instituto y nos animamos a venir aquí y empezamos a hacer los experimentos y un poco también para que los más pequeños vean así también experimentos nuevos y aprendan más cosas y que también les ayude pues a elegir, ¿sabes? Si les gusta, pues a lo mejor de mayores pues quieren hacer algo parecido o algo así. Otro que tenemos es uno que hicimos en clase y nos salió mal porque teníamos que haber hecho una disolución con agua destilada y nos confundimos y las hicimos con agua fuerte, o sea, con ácido clorhídrico. Y pues nos salió otro experimento totalmente diferente y nos quedó muy chulo, que tú cuando lo ves es juntas el agua con el sulfato de cobre y queda como una disolución verdosa. Y eso tú lo juntas con amoníaco. Y eso lo que hace es que se va volviendo la disolución totalmente azul, un azul oscuro. Y después fuimos probando, le hicimos... Es como una reacción reversible, tú puedes poner un color y volver la reacción hacia atrás. Es decir, si tú si es tan transparente y le echas ácido y le echas amoníaco, se vuelve azul, pero si después le vuelves a echar el ácido clorhídrico, se vuelve a poner transparente. Otras alumnas de Vigo nos enseñaron una alternativa al carbón vegetal. Bueno, nosotros nos metimos en este mundillo por influencia de nuestro profesor Luis Quiroga y nos encantó, probamos en la Feria Científica del CIM Vigo en Vigo y nos encantó y nos empezamos a apuntar a más y cada vez nos cogíamos más cariño y es imposible salir de aquí. Un carbón vegetal, pero más orgánico y con materiales reciclados. Aquí tenemos los ingredientes que pueden ser harina, papel reciclado de periódicos o folios, materia orgánica que puede ser de fruta, las cáscaras que no se usan las reciclamos, pero de una manera más ecológica para no contaminar. Aguanta lo mismo que el carbón vegetal, pero lo que pasa es que retiene más el calor, entonces dura más y para los países pobres o más necesitados es más fácil conseguir los materiales que lo pueden hacer sin gastar dinero. También hubo espacio para una maqueta del entorno de Salesianos mucho más amable con los peatones y el medio ambiente. Explicamos que en Ourense se poden facer moitas máis cousas que as que tenemos e que podemos facer unha cidade máis agradable. Vai evolucionando, hai un antes e un despois. Se levantan as placas, pois se ve o que as melloras que incluímos no despois. Decídeme algunhas desas melloras. Pois unha parada de bus, aparcadoiros para bicicletas e patinetes, que como podes ver non hai moitas. Que os vehículos se circulen na dirección porque para por allí y te lleva por delante. La Feria Científica tiene como objetivo fomentar la curiosidad, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo entre el alumnado, promoviendo el aprendizaje práctico y el interés por las disciplinas STEM desde edades tempranas. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche, que disfruten del fin de semana. Nos vemos el lunes. A la misma hora. Adiós.